Bien, hermanos, nosotros hemos visto hasta ahora en esta serie acerca del pacto, que el pacto de la gracia fue hecho con Cristo. Y hermano Edward, hay un eco que me está matando. El pacto de la gracia fue hecho con Cristo desde la eternidad. No es hecho con nosotros. Es el pacto, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. ¿Cuándo se la hizo a su simiente? En la eternidad, antes que Abraham fuese. En Primera de Juan, capítulo 3, dice que los cristianos no podemos practicar el pecado, o sea, vivir una vida pecaminosa. Podemos caer en pecado, pero no vivir una vida en pecado. Y dice la razón, porque la simiente de Dios está en nosotros. Esa simiente que está en nosotros, que no permite que nosotros vivamos una vida de pecado, sino que cuando pecamos, somos convictos del pecado y vamos a Cristo a buscar su perdón, su gracia. Ya ese pecado no lo amamos, ese estilo de vida ya no es el nuestro. Es porque la simiente de Dios está en nosotros. ¿Quién es la simiente de Dios? Cristo. Porque Cristo mora en nosotros, nosotros ya no somos los mismos. Con Cristo estoy, ya no vivo, más. Cristo vive en mí. ¿Ven la diferencia? Y porque Cristo vive en mí, porque la simiente de Dios está en mí, ya yo no soy el mismo. Los deseos que yo antes tenía son transformados en nuevos deseos, nuevas inclinaciones. En el caso del hombre, estamos bromeando acerca de esto, pero es un buen ejemplo. En el caso del hombre en el hogar, él va a querer emular más a Cristo, amar más a Cristo, vivir más como Cristo para dirigir su familia. Y la mujer va a amar a ese marido porque ama a Cristo y va a querer servir a ese marido porque ama a Cristo. No hay coerción. Fíjese bien que ¿cuál es la única esfera de autoridad? ¿Cuáles son las dos únicas esferas de autoridad donde Dios permite coerción? O sea, que haya castigo. Padre, hijos y gobiernos con los ciudadanos. El padre tiene una vara coerciva y el gobierno tiene la fuerza militar que, mal usada, como lo estamos haciendo ahora en el mundo entero, es una fuerza tiránica. Pero el esposo no tiene una fuerza coerciva. Ni la esposa tiene una fuerza coerciva dada por Dios. ¿Qué determina que las cosas vayan bien o vayan mal? A que ambos estén dispuestos a someterse a Dios y andar bien. Entonces, porque la simiente de Dios está en ellos, ellos viven para la gloria de Dios, haciendo lo que Dios les manda a cada uno en su esfera, en su rol, no por coerción. Las ofrendas, los hermanos la dan de puro afecto de su voluntad, no por coerción. El predicador que diga, mire, usted tiene que dar porque la Biblia dice que usted tiene que dar y usted tiene que dar porque la Biblia dice que usted tiene que dar y todos los amigos lo mismo. No. Bien. Todo eso resulta del pacto de la gracia. Todas esas inclinaciones, todo ese deseo de hacer el bien, nace porque hemos sido tocados por el pacto de la gracia. Ese pacto.
El pacto antiguo va desde Sinaí hasta la cruz. Ese es el monte, ese es el pacto que tenía los 10 mandamientos, las ordenanzas del templo, los sacrificios, todo. ¿Entendemos eso, hermanos? Entendemos que como cantamos hoy, oh ven Emmanuel, a salvar a Israel, ese era el canto de Isaías. Viene el Mesías. Pero el canto de nosotros es, ya vino Emmanuel. Ya ese tiempo de esperar el Mesías anunciado que viene desde la creación, termina en Cristo. Ese pacto queda, oiganme bien lo que voy a decir, cumplido. Porque es que hay mucha gente que cree que ese pacto queda anulado, abrogado, en el sentido de que ya es cumplido. No porque ese pacto era malo o era incompleto, no. El pacto vino de Dios y el pacto ese pacto tenía todas las figuras, sombras, tipos, símbolos que Dios demandaba para anunciar la venida del Mesías. Cuando Cristo viene, Mateo 5:17, yo no he venido para abrogar la ley. Ahí es que ustedes fallan. Voy a otra vez. Yo no he venido para abrogar y los profetas. La ley y los profetas. La ley y los profetas es una referencia al Antiguo Testamento. Yo no he venido para acabar y patear, anular, en el sentido de que no vale ese pacto. Yo vine para cumplirlo. ¿Entienden la diferencia, hermanos? Un momento, Frank. ¿Entienden la diferencia, hermano, entre lo que es anular algo, o sea, echarlo al lado, o cumplir eso? Por ejemplo, ustedes tienen contratos que hicieron, que ya lo pagaron, pero ustedes no echan ese contrato a la basura. Ustedes lo guardan. Indica que ese contrato fue cumplido. Que es diferente a lo que muchos piensan que, ¿sabes qué? Ya. No, el valor de esto, bajo esto, trae a Cristo. Sin este pacto, no pudiéramos definir quién el Mesías es. ¿Quién fue el primero? No me olvidé de Frank. ¿Quién fue el primero que escribió en la Escritura? ¿Abraham o Moisés? Sí. Primero, ¿Moisés o Abraham? Moisés. ¿Quién fue primero, Moisés o Abraham? ¿Quién escribió la Escritura primero, Moisés o Abraham? Moisés. Yo quería asegurarme, ¿verdad? ¿Para qué? Moisés es quien escribe, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué punto estoy haciendo yo con eso? Que este pacto mosaico que le llaman, comienza con la revelación específica de Dios para el pueblo. Antes la revelación era por visiones, por ángeles, por apariciones, etc. Pero con Moisés ahora viene lo escrito. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Qué Dios demanda de los hombres? Todo eso son verdades, todas esas son verdades que son eternas, que aunque estaban en este pacto se mantienen. Lo que Dios demanda de los hombres bajo ese pacto, aún bajo el diluvio, es lo mismo que manda aquí, que demanda aquí. Lo mismo. Efraín.
Yo sé lo que tú ibas a decir, pero yo tenía que decirlo para que... Técnicamente hablando, si queremos ser técnicos, prácticamente hablando, sigue siendo cumplido. Sí, todas las demandas de la ley, todas las demandas del Antiguo Testamento, pero no solamente las demandas sobre nosotros como personas, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, pero también las figuras y los símbolos son cumplidos. Y aunque ya esos no son vigentes en el sentido de que ya no se practican, pero si no supiéramos esto, no identificaríamos al Mesías. Escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A qué escritura se refiere Jesús? A la escritura escrita desde Moisés hasta él. Bien, entendemos eso. El antiguo pacto tuvo su función. El antiguo pacto es perfecto, dado por Dios, y fue diseñado por Dios para cumplir esto, para exacerbar. Dice Romanos que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero esa palabra abundar no es abundar en el sentido de que hay mucho pan. No, es en el sentido de exacerbar algo. La ley viene y exacerba el pecado. Es como una reacción alérgica. Los pecadores tienen alergia a la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios les toca, a ellos se les presenta una roncha, se exacerba, abunda la alergia en esa persona. Entonces la ley viene para exponer el pecado. Por eso dice 1 Timoteo capítulo 1 que el uso de la ley ahora no es para nosotros vivir vidas santas. Nadie puede. Ya morimos a la ley, Romanos 7 del 1 al 4. Pero dice que la ley es usada hoy para señalar el pecado a los impíos. La ley dice 1 Timoteo que no es dada ya para los justos, sino para los injustos y los impíos, para que ellos en esa ley perfecta de Dios vean su pecaminosidad y vengan a Cristo. Bien, entonces, ¿cómo fue administrado el pacto de la gracia en el antiguo pacto? Eso fue lo que dijimos la semana pasada. ¿Ah? No, ¿cómo fue administrado? ¿Cómo Dios dispensó, mostró el pacto de la gracia en el antiguo pacto? ¿Cómo Dios le dio a conocer al pueblo promesas? Revelaciones, algunas sí. La Pascua, las ordenanzas, las fiestas, los sacrificios, el orden del templo, el tabernáculo, la circuncisión. Exactamente. Son cosas que Dios usó en el antiguo pacto para que el individuo bajo este pacto viera la gracia de Dios. ¿Por qué debía hacer eso? Porque todavía no había venido el Mesías. Y mientras, como cantamos hoy, repito esto otra vez, ellos veían a Cristo en el futuro, nosotros lo vemos en el pasado. Entonces, así fue que Dios administró el pacto de la gracia
en el antiguo pacto por medio de hombres, Moisés, Aarón, por medio de sacerdotes. Y hermano, había unos sacerdotes malos. Había sacerdotes y profetas que, eran malos. Por medio de reyes. ¿Por qué? Porque hay 3 oficios de Cristo para nosotros. Él es sacerdote, profeta y rey. Todas estas cosas administraban, daban. Mira, Samuel, tú que eres de la tribu de Benjamín, es así que yo te estoy demostrando con el sacerdocio, los profetas, los sacrificios. Quiero que entiendas que eso apunta a Cristo. ¿Entiendes, Samuel? Sí. Pero si ya yo entiendo, entonces no tengo que hacerlo. No, casualmente, porque entiendes, debes hacerlo. ¿Estamos bien en cuanto al antiguo pacto, hermanos? Ahora, la pregunta 35. ¿Cómo es el pacto de la gracia, este mismo pacto, administrado en el nuevo pacto? Porque este es antiguo pacto y ahora tenemos aquí el nuevo pacto. Pero, de nuevo, hermanos, no nos podemos confundir. Cuidado si usted se confunde con bueno, esto es verde, pero vamos a ver si eso resulta. Se ve. Se ve. Ok. Hermanos, no nos podemos confundir. Una cosa son estos dos, y hay diferencias, pero es bajo el mismo pacto. ¿Entiendes lo que quiero decir? El pacto de la gracia funciona desde Adán y Eva hasta el último que se va a convertir. ¿Entendemos eso? El que se convirtió bajo el pacto de Moisés se convirtió por gracia. El que se convirtió antes del pacto de Moisés se convirtió por gracia por medio de la fe. El que se convierte aquí se convierte por medio de la por gracia por medio de la fe. ¿Por qué? Porque lo que convierte y cambia y transforma el alma es el pacto de la gracia, no estos pactos. ¿Entendemos eso? Entonces, mientras que en el antiguo pacto se usaban los sacrificios, los ritos, las ofrendas, las reuniones en el templo, los días de Sabbat, las fiestas, ¿cómo Dios administra su pacto ahora? Déjenme quitarme de aquí. ¿De qué lado me pongo? Para la televisión. ¿Me pongo de ese lado mejor? ¿Cómo es administrado el pacto de la gracia bajo el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto? La definición dice, bajo el Nuevo Pacto, Cristo es revelado, bajo el Nuevo Pacto, cuando Cristo la substancia fue exhibido, a mí me gusta más mi versión. Fue exhibido. El pacto de gracia fue y todavía es administrado por la predicación de la palabra, 1, por la administración de los sacramentos como el bautismo y la cena del Señor, y 3, en los que la gracia y la salvación se manifiestan con más plenitud, evidencia y eficacia a todas las naciones. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora
no necesitamos los ritos, los sacrificios, nada de eso que era sombra. Ahora el nuevo pacto es administrado, es dado, es dispensado, es ofrecido bajo la predicación de la palabra, bajo los sacramentos, las ordenanzas, bautismo y la cena del Señor, y el evangelismo a todas las naciones. O sea, la iglesia ahora no se reúne para hacer sacrificios. La iglesia ahora se reúne para predicar la palabra. Y cuando hay bautismos, para bautizar a los hermanos. Esos son anuncios y proclamación del evangelio a todas las naciones. Entonces, si tenemos un bautismo, vamos a suponer que Axel se bautiza. Entonces, cuando Axel se bautiza y vienen amigos de él aquí y ven el bautismo, eso es una oportunidad en que ellos ven un evento, una figura, una sombra, un símbolo de lo que pasa con Axel. ¿Entiéndeme lo que estoy diciendo? Entonces, ahí ese bautismo explicamos cómo la gracia de Dios salva a una persona. Dios viene, lo mata, ¡pum!, lo entierra, ¡pum!, y lo resucita nuevo. Lo que salva no es el agua. Lo que salva no es el mojarse. Eso es el símbolo. Pero la dispensación de la gracia viene a través de que las personas que oyen dicen, wow, así es que Cristo salva. Así es que Cristo dispensa su gracia. Por gracia me salva por medio de la fe. ¿Y qué hizo Axel? Axel creyó. La cena del Señor. ¿Qué hacemos en la cena del Señor? No te apures, Axel. José Luis todavía está aquí. Porque hay que... ¿Qué hacemos en la cena del Señor, hermanos? Alberto. Recordamos el sacrificio de Cristo. Recordamos la muerte de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene eso, la muerte de Cristo? Bueno, que somos perdonados. Sí, somos salvos. ¿Qué significa la muerte de Cristo? ¿Por qué debemos recordar la muerte de Cristo? ¿Qué del Evangelio hay en esa ordenanza? Lo que me da tristeza es que ustedes se lo saben. Lo que recordamos de esa muerte es que el justo, el perfecto Hijo de Dios, fue dado por Dios, su Hijo, y murió como injusto para salvar a injustos y hacerlos justos. Todas las doctrinas del intercambio del pecado por la justicia de Cristo, de la imputación de la justicia de Cristo. O sea, imputar significa de que yo a Tito le pongo en su cuenta, él debe la casa de él, que cuesta $3 millones, como ustedes todos saben, y yo le pongo, yo voy al banco y le pago la cuenta a Tito. Pero no solamente le pago la cuenta a Tito de la casa, sino que yo voy donde Tito dice, mira, la casa te costó 3 millones. Yo te lo pagué, ahora toma 3 millones más para que tengas suficiente en la cuenta de banco para vivir. Y todavía no he podido comprar un carro, pero le doy 3 millones a Tito. Pero ¿cuál es mi punto aquí? Que la cuenta nuestra es imputada, es llena de la justicia de Cristo. Mientras que la cuenta de Cristo le es imputada a mi pecado. Si no entendemos ese intercambio en la cruz, no entendemos la gracia. Y hay muchos aspectos de la muerte de Cristo que recordamos en su muerte. Pero es el medio
uno de los medios por el cual nosotros anunciamos, dispensamos gracia. Cada vez que tú te oyes, que tú te sientas a escuchar la palabra de Dios, Dios está dispensando gracia, está dando su gracia, te está explicando su revelación. Entonces la iglesia ahora, en este nuevo pacto, no tiene que hacer sacrificios. Eso es el antiguo pacto. La iglesia ahora mismo no tiene que, qué sé yo, tener una nacionalidad, un país. Estaba en el antiguo pacto. La iglesia tiene como responsabilidad 3 cosas: predicar la palabra, cumplir las ordenanzas y evangelizar al mundo. Más nada. Claro. Entonces, en el antiguo ver, Sí, la sangre de los corderos pasó la vez. sí, y por eso Es suficiente. Exactamente. Hebreos enseña claramente que todas estas cosas, los sacrificios de cordero, la sangre de los toros, todo eso era insuficiente en el sentido de que no podían una vez y para siempre lidiar con el pecado. Pero ahora en Cristo tenemos eso. Sí, mi jefe. Para ver si entiendo, de la misma nota de Efraín. No ¿En todos fa o en mi? eran salvos. Claro que no. Solo aquellos que las observaban y Claro. creían Claro. con fe Ujú. lo que estaban haciendo, Exacto. viendo a Cristo, eran Exacto. salvos. Exacto. Muchos se mantenían aquí, pero no subían ahí. Los que son salvos, como Abraham, antes de esto, por la fe él creyó. Moisés por la fe creyó. De hecho, cuando tú ves a Hebreos 11, cita a todos estos hombres grandes antes de este pacto y durante este pacto. Y todos es por la fe. Y dice Hebreos 11, 13 al 16, especialmente el 16, que todos estos, salieron y hicieron lo que hicieron, esperando, creyendo en una ciudad, no en la tierra. Y Dios no se avergüenza de llamarlos amigos. Entonces, ciego, ve al sacerdote a que te declare limpio y puedas entrar a adorar. Leproso, ve al sacerdote para que te declare limpio y puedas adorar este día de reposo. Los otros 10, los otros 9, pudieron haber ido a un sacerdote y decir, yo voy a adorar. Y el sacerdote hubiera dicho, sí, pero solamente uno entró a ese pacto, los otros no. Y hermano, déjeme decirle algo. El hecho de que Jesús hizo un milagro en su vida, no indica que usted se convirtió. ¿Cómo yo sé eso? Muy simple. Él alimentó a 4,000 y después a 5,000. Y esos mismitos que estaban ahí se pararon frente a Pilato y le dijeron crucifícale. Entonces tenemos que tener cuidado. Si nosotros creemos, y voy a decir esto con cuidado, pero y si tienen preguntas para entenderlo, déjenme saber. Tenemos que tener cuidado cuando confiamos en el evento, no en la gracia de Cristo. Y eso es lo que ha pasado muchas veces. A veces nosotros declaramos que alguien está en el nuevo pacto porque hizo el evento. Levantó la mano, oró. Yo fui a una iglesia que un conocido mío pastoreaba ahí, mas nunca volví. Y él dijo, tenemos a ese hermano y ese hermano y ese hermano. Ellos han venido 3 domingos consecutivos a la iglesia. Por tanto, ya son miembros de la iglesia. Párense para declarar a los miembros de la iglesia. Ellos se pararon, somos miembros de la iglesia. Porque vinieron 3 veces a la iglesia.
Cuidado si tú estás confiando porque tú levantaste la mano, después de levantar la mano caminaste y después de caminar te arrodillaste y después de arrodillarte te llevaron a un cuartito y después de llevarte al cuartito. No estoy diciendo que la gente no se puede convertir así, no me entiendan. El problema está cuando confiamos en el evento, no. Todos nos convertimos así. Eh, Entonces, si no creemos en Jesucristo y lo confesamos como no, sí, pero yo me refiero a que... somos cristianos, y toditos creemos No, claro, a lo que me refiero es... todo el que lo hace, Exacto. A lo que me refiero es que muchos creen que porque yo levanté la mano, y yo he ido a la gente a decirme así, pero yo levanté la mano cuando era niño. Claro. Déjenme decirle algo, que lo he mencionado aquí, pero tengo que mencionarlo porque creo que es relevante para este asunto. Yo me reuní en Dominicana con el señor que estaba en ese tiempo encargado de las estadísticas de Billy Graham. Él era su mano derecha en cuanto a saber cuántos venían, de cuántas iglesias venían, y él tenía un equipo que daba seguimiento a las decisiones que habían hecho con Billy Graham. Y yo le hice una pregunta bien clara. Mira, dime, de esas personas que bajan y oran por ellos y que hacen esa profesión de fe, un año más tarde, ¿cuántos hay en las iglesias? Y este hombre con tristeza me dijo, mira, de las personas que bajan, un 4% va a la iglesia el siguiente domingo. De los 100,000 que se convirtieron, 4,000 van a la iglesia el siguiente domingo. Dice, el de esos 4,000 van a la iglesia al mes siguiente casi el 25% de esos 4,000. O sea que ahora, 3 domingos más tarde, es 1,000. Y yo le dije, al final del año, dice él, no los podemos contar porque no aparecen. Ahora, ¿diríamos nosotros que nadie se convirtió en la campaña? Claro que no. Yo conozco muchas personas que se convirtieron de verdad en esa campaña. Pero una cosa es hacer el evento, la otra es que la gracia toca. Entonces, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo es administrado el pacto de la gracia en el nuevo pacto? ¿Por la predicación de la palabra? ¿Por las ordenanzas en la iglesia? Más nada. Bueno, yo estoy pensando también por la evangelización. O sea, la dispensación de la gracia en este pacto no se limita a lo que pasa dentro de las 4 paredes de la iglesia. También está lo que pasa fuera de las paredes de la iglesia. Y ahí estamos nosotros, cada uno, predicándole la palabra con quien tengamos oportunidad de hacerlo. Y el Señor traerá a su pueblo. Pero así es que Dios dispensa su gracia en este tiempo. ¿Estamos claros al respecto? ¿O hay alguna pregunta? Cualquier duda que tenga, porque esto es importante. Y Frank, todo el mundo puede preguntar. José. Con respecto al pacto de la gracia, al macro, usted dijo que inicia con Adán y Eva, pero ese pacto... Inicia con Adán y Eva, por favor, entiende el contexto, históricamente hablando. Okay, yeah. O sea, en la tierra. Okay. Pero ese pacto ya dijimos que fue establecido con Cristo en la eternidad. I know. O sea, lo que queremos decir es que el pacto de gracia está desde el principio. No hay más preguntas. ¿Estamos claros? Esto está interesante porque el juego va a comenzar pronto. Pero no.
Déjenme leerles solamente un texto de las Escrituras, un texto bien conocido por todos, para que entendamos cómo Dios dispensa la gracia en el nuevo pacto, que es un texto muy apropiado. Y está en Mateo, el último capítulo, 28, 18 al 20. En el versículo 18 él dice, Jesucristo dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo que yo les voy a mandar a ustedes está siendo ordenado, capítulo 28, versículos 18 al 20. Está ordenado por Dios mismo porque yo soy Dios. Toda autoridad yo la tengo. ¿Y qué le dice él a sus discípulos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo van a ser esos discípulos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles. Una pregunta, hermanos. ¿Qué le va a enseñar entonces? ¿Qué tienen que enseñar ellos? Las ordenanzas de Cristo. Es interesante, hermanos. El texto dice, enseñándoles a que guarden, a guardar, que guarden, que obedezcan, que se sometan a todas las cosas que os he mandado. Parte del pastorado en una iglesia es exhortar a los hermanos a que hagan. No solamente a que aprendan. Y a muchos de nosotros, y es una cosa buena, queremos aprender y hay que aprender. Pero una vez que aprendemos, debemos decir, y sabemos que los impíos no entrarán al reino de los cielos. Y sabemos que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y sabemos que Dios está haciendo una obra. Yo oro sabiendo que Dios está haciendo una obra de perfeccionamiento en usted y Él la completará hasta el día de Cristo. O sea, sabemos para actuar. Saber en el nuevo pacto para no actuar es ser ignorante. De hecho, la Escritura llama ignorante y necio a aquel que oye estas palabras y no las hace. Y no las hace. Ah, pero pastor, usted está cansado de decir aquí que no es por obras. Claro que no es por obras, pero la fe sin obras es muerta. ¿Tú sabes que eso te cura la enfermedad? Sí. Ah, pero no me lo voy a poner. Tu sabiduría, tu conocimiento es un conocimiento nulo. Así que en el nuevo pacto tenemos dos cosas. Sabemos y hacemos. Sabemos y hacemos. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Qué ventaja tenemos nosotros para hacer lo que sabemos? Que Él está con nosotros, nos acompaña. Que Él está con nosotros. Pero no solamente Él está con nosotros. Nos capacita, nos da las herramientas. Exactamente. La preposición es importante. Él no solamente está con nosotros, está en nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero
como Dios, la simiente de Dios está en nosotros, nosotros vivimos para la gloria de Dios, haciendo lo que le agrada, lo que le place. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Hermano, debo ponerlo de esta manera. Es imposible que Dios falle. Y si Dios vive en Efraín y le ha dicho a Efraín, en Cristo, tú vas para el cielo, no importa lo que él patalee, Dios lo va a llevar al cielo. Pero no solamente eso, porque Dios vive en él y le ha dado un nuevo corazón. Efraín va a anhelar vivir en el cielo. Una pregunta, hermano, ¿cuántos de ustedes de verdad quieren ir al cielo? ¿De verdad que se quieren ir? Sí. Sale un avión a las 4. Yo me voy. Yo le aseguro, hermanos, que si fuera un vuelo de avión físico para ir al cielo, yo me temo que alguno de nosotros dijera, hazme una reservación para el mes que viene. Déjeme cerrar esto con una pregunta, con esto. El pacto de la gracia es un pacto eterno y su cumplimiento es en la eternidad. Nosotros vamos a ver algunos beneficios y bendiciones de ese pacto aquí en la tierra. Pero la herencia, la gloria de la herencia, la veremos en la eternidad. Y hasta que no anhelemos eso sobre todas las cosas, vamos a desperdiciar el tiempo en muchos problemas de la vida. Y vamos a ser distraídos de la gloria del cielo que el nuevo pacto en Cristo nos proporciona. Es un nuevo pacto, pero es el mismo pacto de siempre. En Efesios capítulo 2, versículos 11 al 3, versículo 7, Dios dice, mira lo que yo voy a hacer. Este pueblo, mis escogidos de ese pueblo van a entrar. Mis escogidos de los gentiles, que en ese tiempo, mientras los israelitas tenían ese pacto, los gentiles estaban como chivos sin ley. Pero de ahí, aún en el antiguo pacto, bueno, de antes, Dios trajo hombres y mujeres al pacto de la gracia de ambos pueblos. Y ahora somos uno en Cristo. Un pueblo nos ha unido por el sacrificio de Cristo en este nuevo pacto. Y todas las promesas, antes éramos ajenos los gentiles a esas promesas, ahora Dios nos ha acercado. Somos uno. No hay diferencia entre judío o gentil. Todos somos uno en este nuevo pacto. De nuevo, es nuevo históricamente hablando en el progreso de la redención de Dios, en el proceso de la revelación, cómo Dios se reveló en ese tiempo, cómo se revela ahora. Pero es eterno
porque viene desde el principio. ¿Estamos bien? Sí. Ok, muy bien. Como estamos bien, hermano. Por eso veamos en Pedro que los Oye, hermanos cada vez que voy a orar viene un hermano y generalmente dominicano, no sé por qué. al final, por eso la iglesia de Babilonia y nosotros, la iglesia de aquí en Alexandria, somos Ujú. hermanos, Somos hermanos. Ya. Así es. Somos uno. Bien. Hermano Jimmy, despídanos en oración, por favor.